Continuando con los videos, esta vez vamos a hablar de las células, empezando con los fagocitos, principalmente lo que tiene que ver. Los fagocitos pues se clasifican por su capacidad de fagocitar claramente, pero antes de avanzar me gustaría hacer un acote especialmente relacionado con el video anterior de receptores de la respuesta inmune innata, los PRRs, que se me olvidó comentar especialmente en qué tipo de células se expresan estos receptores. Y pues esto es buena introducción para el tema como tal celular, ¿no? Entonces la respuesta inmune innata contiene lo que son 13 tipos de células, ¿listo? Empezamos por los granulocitos, que son los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos. Pasamos con las células dendríticas, con las células o linfocitos NK, con los macrófagos, los monocitos, los mastocitos. Luego pasamos a lo que se conoce como las células linfoides innatas, que se dividen en 3, 1, 2 y 3. Acá llevamos 3, 6, 9, 10, 11. Faltaría los linfocitos T, gamma delta, los linfocitos B, B1. Y aquí llevamos ya 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Esas son las 13 células que hay. De todas estas, ¿cuáles son las que expresan los receptores que se tienen, que hablamos en el video anterior? Principalmente las que no expresan son 6. Es decir, los neutrófilos lo expresan, los basófilos lo expresan, los eosinófilos lo expresan. Las NK no las expresan. ¿Listo? Las células linfoides innatas no las expresan. Los linfocitos T gamma delta no las expresan y los linfocitos BB1 no las expresan. Es decir, acá tenemos 2, 4, 6. ¿Listo? Son 6 principales las que no generan un tipo o sea, no expresan los receptores simplemente porque tienen otro mecanismo que cada vez que abordemos cada célula vamos a ver el porqué. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los que expresan mayor tipo de receptores? Pues claramente los neutrófilos son los que expresan la mayor cantidad de PRRs. Lo que son las células dendríticas expresan una gran cantidad de PRRs. Y lo que serían los macrófagos expresan una gran cantidad de PRRs como tal. Entonces, esos son los principales tipos de células que expresan. ¿Listo? Entonces, asimismo, en estos videos vamos a abordar cada una de las células, iniciando con los fagocitos, que los fagocitos no son nada más y nada menos que la unión de los neutrófilos, los macrófagos y los monocitos, que son precursores de los macrófagos. ¿Listo? Entonces, iniciamos con lo que son los macrófagos. Los macrófagos, los neutrófilos, pues hablaríamos de ellos, pero es mejor hablar de los neutrófilos y de los granulocitos como tal en otro video. Entonces, los macrófagos tienen lo que es la característica que son derivados de los monocitos. ¿Listo? Y las generalidades de los monocitos es que estos son sintetizados a partir de la médula ósea roja. ¿Listo? Y como son sintetizados a partir de la médula ósea roja, estos tienen dos tipos de origen. ¿Listo? Pero antes de hablar del origen, otra característica importante es que permiten, su circulación es entre el 10% y el 15%, si no recuerdo mal, entre el 10 y el 15%, creo. Podría decir que también entre el 5, el 10 y el 15, la verdad no recuerdo muy bien. Pero lo principal de todos estos tipos de células, ¿sí? Principalmente de todo el tema de los monocitos, es que tienen una especie de origen que va a estar determinado por el tiempo fetal. Es decir, vamos a tener dos tipos de tiempos. Un tiempo pues durante la gestación uterina, ¿sí? Que sería el periodo fetal, y el periodo post-fetal, o sea, cuando nacemos. En el caso del periodo fetal se producen muchísimos tipos de monocitos, y estos monocitos, cuando migren hacia los tejidos, es cuando se diferencian a macrófagos.
Y estos monocitos, cuando se diferencian a macrófagos, estos macrófagos van a residir en ese punto, es decir, van a quedarse como macrófagos residentes, que es cuando entra el término de células leucocitarias o leucocitos residentes, y luego están los circulantes. ¿Listo? Un ejemplo de esto es muy sencillo, cuando hablamos de que la respuesta inmune innata está mediada por casi todas las células a nivel de residente, pero el único que no es residente es el neutrófilo. ¿Por qué? Pues porque este es el que migra hacia la zona donde está afectada con mayor rapidez y es el que mayormente actúa en la zona, por eso tiene una gran cantidad de PRRs, pero eso no quiere decir de que él esté ubicado en esa zona, ¿sí? Entonces, continuando, tenemos ese periodo, ¿no? Una manera por la cual se pueden recordar de esto es que los macrófagos que se originaron en el periodo del desarrollo embrionario y todo esto en la parte fetal, principalmente están a nivel de los tejidos y son macrófagos residentes, y la manera en la cual yo me acuerdo es que son pues tatuajes, ¿sí? Los tatuajes, pues los macrófagos capturan esa tinta y no la pueden digerir, por ende se quedan como perpetuados, porque son macrófagos que tienen una característica importante, y es que a medida que fagocitan, es decir, si ellos fagocitan con mayor medida, lo que hacen es prolongar o sea, tener una mayor longevidad, prolongan su vida. Diferente, por ejemplo, a otro tipo de fagocito como es el neutrófilo, que el neutrófilo lo que hace es lo contrario. Cada vez que este fagocita, se va a acortar su vida. ¿Listo? Otra diferencia importante entre neutrófilo y macrófago es que el neutrófilo principalmente está asociado a lo que es toxicidad, ¿sí? Y esta toxicidad principalmente a la matriz extracelular. Por el contrario, los macrófagos, que están más relacionadas con lo que son parte de bacterias, pero principalmente con hongos y virus también, tienen una respuesta cero tóxica, o sea que no es tóxica, a lo que es la matriz extracelular. Por eso cuando tenemos una reacción o una infección viral, no hay presencia de pus, diferente a cuando tenemos una infección bacteriana que actúa principalmente los neutrófilos y se genera ese pus. Entonces esa es la diferencia, por la toxicidad a nivel del medio. Luego tenemos la parte postfetal, que se mantienen produciendo constantemente por la médula ósea roja, por la hematopoiesis, y esto permite lo que es un recambio constante de todos estos. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de, por ejemplo, de fagocitosis postfetal, o sea, los macrófagos cuando comen cosas, ¿sí?, aumentan su tipo de vida, su tiempo de vida lo aumentan. En este punto, un ejemplo muy claro son los glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos rojos, cuando viajan al vaso, el vaso tiene unas zonas que son principalmente la pulpa roja, la pulpa blanca, y lo que es como ese espacio entre las dos, ¿listo? Lo que sería la pulpa roja se conoce como pulpa roja porque tiene mucha presencia de macrófagos, y estos macrófagos claramente pues fagocitan aquellos eritrocitos, y estos eritrocitos cuando se lo comen pues quedan rojos, y como estos fagocitos aumentan su tiempo de vida cada vez que hacen fagocitosis, especialmente pues los macrófagos, por eso se ve como esa pulpa roja, ¿no? Los macrófagos, para ya hablar específicamente de la función de los macrófagos, es importante reconocer que los macrófagos tienen lo que es una especie de secuencia. Me explico. Cuando hablamos de los monocitos son los precursores de los macrófagos. Cuando una inflamación ocurre, lo que tiene que pasar es que primero deben producirse los monocitos mediante lo que es la hematopoiesis. Esto toma un tiempo. Luego tienen que diferenciarse a macrófagos cuando entren al tejido que está dañado. Eso toma otro tiempo. Por eso también tenemos otra relación entre neutrófilo y macrófago, porque son los dos de los tres fagocitos, porque pues el monocito es casi el mismo macrófago. Y la diferencia es que cuando hablamos de una inflamación crónica, es decir, si tenemos una inflamación crónica, la presencia que se observan dentro de la lesión, a nivel histológico va a haber una presencia principalmente de macrófagos, ¿sí? Y estos macrófagos a veces pueden ser, digamos,
una célula multinucleada que le conocen, ¿sí? Eso ya es algo patológico. Por ejemplo, en la enfermedad granulomatosa crónica. Luego tenemos lo que es una inflamación, que es lo contrario, es decir, una inflamación aguda. En la inflamación aguda habíamos dicho que la primera célula en responder, que está circulando y que llega casi siempre en mayor medida, son los neutrófilos. Por eso, siempre que tenemos una infección crónica, ocurre lo que es una presencia, o sea, histológicamente se observan cada vez más macrófagos y menos neutrófilos. Pero cuando es una prima infección y es una inflamación aguda, o sea, que es de corta duración, porque acabo de empezar, tenemos lo que es presencia de neutrófilos, porque son los que están circulando y son los que mayor respuesta tienen que llegan. No son los primeros, pero son los que mayor respuesta tienen. Una vez tengamos esto en cuenta, vamos a hablar ahora sí, digamos, de los tipos o de cómo funciona esto. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de macrófagos, ya sabemos que se derivan de lo que son los monocitos, y estos macrófagos tienen dos tipos, ¿sí? M1 y lo que es M2. Los macrófagos M1 tienen la característica de que están relacionados con una acción proinflamatoria. Por el contrario, lo que es el M2 tiene una acción antiinflamatoria, y todo esto hace referencia inherentemente de una cicatriz o cicatrización. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona el M1? El M1, que es cuando se diferencia el macrófago, cuando se especializa, mejor dicho, el M1 va a generarse cuando hay un estímulo de lo que se conoce como el interferón gamma. ¿Listo? Interferón gamma. Cuando hay interferón gamma se potencian aquellos macrófagos M1, y estos macrófagos M1 estimulados por lo que son el interferón gamma y claramente por los propios PRRs que tengan los macrófagos, ¿sí? Como por ejemplo habíamos visto los receptores de tipo C de lectina, especialmente los de manosa, ¿sí? Que los de manosa, que detectaban manosa, fucosa y N-acetil de glucosamina, inducían una respuesta fagocitaria por parte de macrófagos. Y el interferón gamma permite lo que es aquella potenciación de estos macrófagos, M1. Por eso, eso luego lo explico para que no nos confundamos. No, mentira, es importante. Cuando hablamos del interferón gamma, principalmente lo que son los macrófagos M1, el interferón gamma actúa sobre ellos y los potencia, es decir, como que los diferencia a M1 más que todo. Por eso, cuando se habla de una respuesta, principalmente sea bacteriana, sea por hongos o por virus, lo que es el interferón gamma actúa sobre todo sobre las células TH1, y estas estimulan la respuesta fagocitaria, ¿sí? De lo que son las células T citotóxicas para que rompan por fuera, de las células dendríticas para que estimulen, y parte de macrófagos, y especialmente en TH17 cuando tienen que actuar ante microorganismos extracelulares, como hongos o como bacterias, inclusive virus poquito. Pero esto lo vamos a ver más cuando veamos las subpoblaciones de linfocitos T. Entonces, perfecto, los macrófagos son estimulados hacia M1 por interferón gamma y por los PRRs. Bien. ¿Qué pasa? Si son proinflamatorios, de nuevo, lo mismo. Los Toll-like receptors que inducen toda esta respuesta, pues generan lo que son la IL-1, ¿sí? La IL-6, la 12, la 18 y el TNF-alfa. Perfecto. Eso sería la parte proinflamatoria. Esta parte proinflamatoria lo que hace es principalmente pues generar lo que es esa respuesta pues inflamatoria. Y ahí es cuando entramos en el otro término que ya les había explicado, que es cuando se vuelve más a nivel crónico. Ahora, ¿cómo hace M1 para convertirse en M2? O mejor dicho, ¿cómo hace estos macrófagos M1 para no seguir convirtiéndose en M1 y pasar a la línea M2? Entonces, M2, 2 porque son los que actúan de segundo, van a estar estimulados no por interferón gamma, sino que van a estar estimulados por lo que se conoce como la IL-13 y la IL-4. ¿Listo?
Y si ustedes buscan, por ejemplo, en ABAS, lo que son estas interleuquinas o estas citoquinas, tiene la característica principal de que textualmente dice que hay una especie de activación alternante, ¿sí? Y esta activación alternante hace referencia a que pasamos de lo clásico a una actividad alterna, es decir, pasamos del interferón gamma que estimulaba al M1 junto con los PRRs y todos estos toll-like receptors para una respuesta proinflamatoria, pasamos a una respuesta alterna que es lo contrario, es decir, es antiinflamatoria y tiene que ver con procesos de cicatrización y de regeneración de tejidos y angiogénesis. Por ende, las interleuquinas o citoquinas involucradas en este proceso de alternancia son los propios IL-13 e IL-14. Ahora, una vez lleguen estos a los macrófagos y se diferencien en la forma alternante o alterna, van a sintetizar lo que se conoce como el IL-10, la interleuquina 10, y lo que es el TGF, el factor de crecimiento tumoral, creo que se dice, beta. ¿Listo? El TGF beta está relacionado principalmente con la vascularización o con la angiogénesis. Lo que es el IL-10 tiene una característica común de las citoquinas, que es el antagonismo o la especie de interferencia. Entonces lo que hace la IL-10 es interferir a la IL-12 para que ésta no produzca más efectos cascada ante la proinflamación. Esta relación entre IL-12 y IL-10 o los números y lo que son las activaciones, esto lo vamos a ver más cuando hablemos de citoquinas y va a hacer más sentido. Por eso hablaremos de citoquinas después de células y después de citoquinas hablaremos de todo en conjunto como para completarlo y concretarlo. Entonces en ese punto tenemos la diferenciación. ¿Listo? Tenemos lo que es macrófagos, que pues son los precursores, serían los monocitos, y estos monocitos cuando migran a los tejidos afectados se convierten en macrófagos, y estos macrófagos cuando tienen estímulos de citoquinas, inicialmente por interferón gamma y por los propios PAMs o DAMs que detecten, por ejemplo los TLR detectan diferentes PAMs o DAMs y pueden inducir a diferentes respuestas proinflamatorias, ¿sí? Los Node-like receptors, los Toll-like receptors y demás. Ahora, lo que son estas respuestas proinflamatorias es porque la M1 sintetiza aquellas citoquinas, es decir, la M1 sintetiza las citoquinas proinflamatorias, aparte de claramente pues fagocitar, ¿sí? Porque su función pues son macrófagos, fagos de comer. Aparte de fagocitar claramente, pues tiene una respuesta proinflamatoria, solo que se obvia el hecho de que es fagocito. Por el contrario, M2 se cambia o se truquea como esa función que es lo opuesto. Es decir, va a ser una función mucho más antiinflamatoria, principalmente mediado por la inducción ya no de interferón gamma ni de los propios PRRs o pues los PAMs que detectan los PRRs, sino que ahora es por la IL-13 y la IL-4 que van a inducir a una respuesta que es antiinflamatoria y de revascularización y de reposición epitelial o de los tejidos como tal, no tisular. Y esta va a sintetizar lo que es el factor de crecimiento tumoral beta o el TFGA beta y lo que sería la IL-10, que es la que inhibe, pues no inhibe, esto es un concepto importante, no inhibe, no es que la bloquee, sino que lo que hace es disminuir la síntesis de la propia citoquina y lo que hace es proinflamatorio. ¿Cuál es el sentido de esto? Si nosotros solamente tenemos macrófagos tipo M1, lo que está sucediendo es que el cuerpo va a estar en un estado siempre proinflamatorio, y esto puede ser pues dañino, puede ser patológico eventualmente, porque una inflamación constante puede derivar en inclusive pues la muerte de la propia célula por la inflamación tan constante. ¿Qué pasa? Esto se tiene que estar regulando siempre, tiene que haber como una sinergia, un equilibrio entre lo antagónico y lo agónico, es decir, lo que promueve la proinflamación y lo que inhibe la propia inflamación, que sería lo opuesto, la antiinflamación. Entonces, por eso es importante tener estos dos conceptos claros. Aquí es cuando luego vamos a hablar de, listo, son fagocitos y que permiten la fagocitosis, pero entonces, ¿cómo promueven aquella fagocitosis? Entonces, la función y la fagocitosis que realizan es principalmente mediante pues los receptores, y aparte de los receptores son por vías, es decir,
Tenemos este que sería el macrófago, listo, la célula. Y este macrófago tiene receptores. Imaginemos que estamos en un macrófago M1, o sea que vino lo que es el interferón gamma y estimula la célula, al igual que este que tiene receptores de tipo, por ejemplo, Toll Light Receptors que están en superficie, que serían trans 5, entonces sería 1, 2, 4, 5 y 6. Y imaginemos que acá pues tiene los citosólicos, que son los citos de 4, entonces sería 3, 7, 8 y 9. Perfecto. Entonces detectan los PAMs o detectan los DAMs, principalmente pues los PAMs. Inducen lo que es la fagocitosis, tienen gránulos para fagocitar y cuando fagociten destruirlo, ¿no? Aparte de eso, sintetizan citoquinas que son proinflamatorias, es decir, la IL-1, la 6, la 12, la 18 y el TNF, perdón, el TNF-alfa. Ya hablamos de las funciones, que es fagocitar, reconocer y diferenciarse en M1, reconocer receptores y sintetizar las citoquinas proinflamatorias. Lo que no hablamos, aparte pues de la parte de M2 que generan esa regeneración del tejido, lo que no hemos hablado es aquellos gránulos y cómo hace para fagocitar, listo, lo fagocita, pero cómo hace para destruir aquel microorganismo que está dentro. Entonces, a eso nos vamos a centrar ahora. Entonces, lo que sucede principalmente es que el macrófago tiene 3 vías, ¿sí? Y pues los fagocitos tienen 3 vías, pero pues el macrófago esencialmente tiene 3 vías, ¿sí? Entonces, el macrófago tiene 3 vías que se conocen como dependiendo de lo que hace. Entonces, tenemos la vía lisosomal, tenemos la otra vía que es la vía del nitrógeno y tenemos la otra vía que es la vía del estallido respiratorio o también se conoce como la vía dependiente del oxígeno. ¿Listo? La vía lisosomal es muy sencilla, es la simple unión entre lo que sería el lisosoma, que es esa vesícula que captura aquel que se invagina, listo, se invagina esta membrana, captura el microorganismo y se vuelve una bolita. Lisosoma. Este lisosoma, que es una vesícula, se va a juntar junto con el fagosoma y juntos van a formar, o sea, se van a fusionar y van a formar el complejo lisofagosomal o que se conoce como el lisofagosoma, ¿sí? Este lisofagosoma principalmente lo que hace es permitir lo que es la entrada de células, de enzimas, perdón, e inducen una respuesta fagocítica. ¿Cómo así? Entonces tenemos lo que sería acá la célula, tenemos el lisosoma y tenemos el fagosoma. ¿Listo? El fagosoma es lo que se fagocitó. El lisosoma son enzimas, lisoenzimas principalmente, que permiten lo que es degradar cosas. ¿Listo? Eso tiene un pH negativo, tiene un pH muy ácido e induce lo que son especies reactivas de oxígeno. Cuando estas dos se fusionan, ¿sí? Algo tal que así, vamos a tener lo fagocitado junto con las lisoenzimas. A esto se le conoce como el fagolisosoma. Creo que lo dije al revés antes. Este es el fagolisosoma, porque es la parte fagocitada con la unión de las enzimas lisosomales. Este fagolisosoma principalmente lo que hace es degradar mediante enzimas que tiene el propio lisosoma y pues las degrada. ¿Listo? Fin. Las degrada y fin. No hay nada más. Ahora, eso es la vía 1, ¿no? La segunda vía, que es la vía nitrógeno, se le dice vía nitrógeno porque vamos a utilizar una enzima que me recuerda mucho a Rápidos y Furiosos, que es la INOS-S, que si mal no recuerdo es la óxido nítrico oxidasa inducible, ¿sí? Óxido nítrico oxidasa inducible. Esta enzima lo que va a hacer es agarrar la arginina, su aminoácido, y lo convierte en sirtrulina. Y la sirtrulina pues tiene otras funciones, ¿sí? Pero principalmente lo que nos importa es que durante esta reacción, que es mediada por esta enzima, que es la óxido nítrico oxidasa inducible, permite lo que es la
pues no combustión, pero imagínenlo así como cuando uno prende algo y se libera, pues sí, del papel pasamos a cenizas y se libera ese humo. Ese humo, ese gas tóxico se conoce como el óxido nítrico. Sí, el no, o el pues nos. El óxido nítrico es importante porque este óxido nítrico, si lo juntamos con otras especies reactivas de oxígeno, principalmente aniones superóxidos, que son súper comunes en las células porque es el residuo común, entre comillas, porque no deberían haber radicales libres, pero es el residuo común de la cadena respiratoria de la cadena fosforilativa de esos electrones. Y cuando juntamos estos dos se va a formar lo que se conoce como... ¿dónde está? Lo que se va a formar se conoce como... se me olvidó el nombre. Lo que sería no me acuerdo si era el óxido... No, es el peroxinitrito, creo, porque sí tiene oxígeno. Peroxinitrito. ¿Listo? Entonces, para hacer resumen, la óxido nítrico oxidasa inducible lo que hace es agarrar la arginina y la convierte en citrulina, y esta reacción lo que hace es liberar óxido nítrico. Este óxido nítrico, al juntarse con especies reactivas, como puede ser el anión superóxido, comúnmente, porque es el residuo o es aquel efecto secundario de la cadena o de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa de la mitocondria que genera anión superóxido. Esto, sumado al óxido nítrico, se juntan para formar lo que es el peroxinitrito. Y este peroxinitrito es lo que se usa dentro de estas vainas para degradar aquel microorganismo, si se puede llamar, fagocitado. Por último tenemos la vía del estallido respiratorio o la vía dependiente del oxígeno, porque como su nombre lo dice, depende del oxígeno, porque estamos hablando de especies reactivas de oxígeno. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Lo que sucede es que tenemos una enzima que es la oxidasa del fagocito, y lo que hace la oxidasa del fagocito es generar básicamente diferentes tipos de radicales libres, como pueden ser los singletes de oxígeno o como pueden ser pues los iones superóxidos, como pueden ser el anión superóxido. ¿Listo? Lo que va a suceder en este punto es que la oxidasa del fagocito genera estos, y cuando se generan estos productos, hay otra enzima que se llama se me olvidó el nombre, la superóxido dismutasa, creo que se llama, que la superóxido dismutasa, lo que hace es principalmente convertir estos radicales, principalmente el anión superóxido, en peróxido de hidrógeno, que sería esto. Entonces, lo que hace la enzima, principalmente la oxidasa del fagocito, es formar radicales libres normales, o sea, comunes. Y estos singletes de oxígeno o aniones superóxidos o iones superóxidos de oxígeno, lo que hacen es convertirse en peróxido de hidrógeno, que es esto, agua oxigenada básicamente, que son precursores. Esto es un precursor potentísimo ante diferentes tipos de especies radicales de oxígeno, como puede ser el hidróxido, el hidroxilo, creo que se llama. ¿Qué hace? La superóxido dismutasa produce esto, y luego viene otra enzima que se llama la mieloperoxidasa, que la mieloperoxidasa lo que hace principalmente es agarrar el peróxido de hidrógeno y lo va a juntar con algún tipo de halógeno, como puede ser el cloro o como puede ser el yodo. Principalmente el cloro, el más común, porque es lo que más tenemos en el cuerpo. Y lo que va a hacer esta enzima, la mieloperoxidasa, es convertir esto, generar una reacción y formar lo que se conoce como el ácido, que es el ácido hipocloroso, ¿sí? Entonces, este ácido hipocloroso es importantísimo porque esto es tan reactivo que lo que hace es degradar aquel patógeno fagocitado. Entonces, las tres vías importantes son la vía lisosomal, que es la que tenemos acá,
la vía del nitrógeno y la vía del estallido oxidativo. De la vía de estallido respiratorio o dependiente del oxígeno. Importante aprender, y pues para el parcial claramente, aprenderse lo que es la vía del estallido respiratorio y las enzimas. Saber que se generan radicales libres o especies reactivas de oxígeno que son comunes, como pueden ser las propias singletes de oxígeno o el propio anión superóxido, y que a partir de esto se van a formar especies mucho más reactivas mediante la dismutasa. Sí, la superóxido dismutasa lo que hace es transformar aquellos radicales, especies radicales de oxígeno, y lo que hace es convertirlo en el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Y este peróxido de hidrógeno lo que hace es aún más transformarse en aquella sustancia que se conoce, mezclada con el cloro claramente, que se conoce como el ácido hipocloroso. Y este ácido hipocloroso, por la mieloperoxidasa, que es la enzima que lo genera, pues induce lo que es una respuesta mucho más efectiva ante ante la digestión o la degradación de aquellos patógenos fagocitados. Lo que sería, en el caso, por ejemplo, de la tuberculosis o del Mycobacterium tuberculosis, que se implanta a nivel intracelular, lo que hace aquella bacteria es evita estas rutas, ¿sí? Y para que se degrade algo, todas deben estar funcionando. ¿Pero cuál más? Esta principalmente. ¿Listo? Bueno, supongo que no hay nada más importante. ¿Listo? Importante recordar es el hecho de que los macrófagos salen de los monocitos, que hay dos tipos y que trabajan en una sinergia. Y aparte de esto, que las tres vías son importantes y que una depende de otra, pero más allá de eso, en el caso, por ejemplo, de Mycobacterium tuberculosis, la que más falla es la vía del estallido porque es aquella que utiliza más radicales libres. Y las enzimas, no se pueden olvidar, la oxidasa del fagocito, lo que sería la superoxidismutasa y la mieloperoxidasa.